perfecto. Quedó mucho mejor ahora. Ok. Muy bien. Moncada, ¿cómo estás? Para que tengo aquí, ahora sí. Apago la canción. Canción para afuera. Bien, Moncada. Saludos desde Uruguay. ¿Vos de qué parte sos, Moncada? O sea, ¿de qué parte estás conectado? Estados Unidos, California. California. California es frío en invierno, ¿no? Sí, sí, hace frío. Ok, ok. Igual todavía no entramos al invierno, ¿no? Pero me imagino que hace frío, pero ya está casi que estamos en el invierno, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi bro, bienvenido. Hoy vamos a tener este diálogo. Le voy a comentar a las personas que están conectadas por qué surgió este debate. Estábamos en un grupo y el hermano Moncada dice que yo tengo que volver al protestantismo, porque los católicos básicamente contradicen la gracia de Dios, que no sé qué. Entonces él afirmó que para nosotros los católicos la gracia de Dios no es suficiente. Por eso tenemos un purgatorio. Porque Cristo solamente, para los católicos, Cristo perdona los pecados del pasado. Entonces en el purgatorio nosotros vamos a pagar los pecados que nos faltan ser perdonados, ¿no? Básicamente esa fue la afirmación de Moncada y yo le dije, bueno, vamos a hacer un debate sobre este tema con relación, ¿no? Del purgatorio y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, él hizo una afirmación que a mí me gustaría que él pueda demostrar que esa es la postura que sostiene la Iglesia Católica, ¿no? Que nosotros, los católicos, básicamente vamos a hacer en el purgatorio lo que Cristo no pudo hacer. Así que el debate se va a llamar el purgatorio y la gracia de Dios o la gracia de Cristo. Vamos a ver el tema si la gracia de Cristo es suficiente aún con el purgatorio o el purgatorio hace que la gracia de Cristo sea insuficiente según nuestra comprensión. ¿Estás de acuerdo, Moncada? Hola, Ok, hola. el debate es sobre, yo sé que usted tiene su percepción sobre que el purgatorio es gracia de Dios, pero aquí el punto principal de conflicto es si se puede probar que ese purgatorio es parte de la gracia de Dios. Ok, Ahí es donde estaría el conflicto, ¿no? ok, perfecto. Por eso, vamos a tocar este tema. Entonces, mira, como yo soy la parte que defiende, ¿qué te parece si yo comienzo? Vamos a hacerlo en tiempo de 7 minutos para no hacerlo muy largo. 4 tiempos de 7 y después tal vez hagamos algún tiempito más cortito ahí para tocar algunas ideas más concernientes al tema. ¿Te parece bien? Bueno, muy bien. Me parece que sí. Aún no O- contestó, pero creo que... Sí, sí, empieza Lisboa. ¿Para qué voy a buscar el reloj, brother? El reloj es nuestro aliado acá porque no tenemos moderador. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí el reloj. Dame un segundo. Tengo que poner aquí reiniciar. Muy bien. Tengo el reloj andando desde el último debate. Iba, no sé, como en las no sé cuántas miles de horas. Nunca le puse, nunca lo paré. Y todavía seguía contando el tiempo del último debate que tuve. Bueno, vamos a ir. Comienzo. Ok. Muy bien, voy a hacer esto básicamente en 3 silogismos, ¿ok? El purgatorio, para nosotros los católicos, es una extensión de la gracia, o sea, propiamente es la gracia de Cristo que nos salva, ¿ok? Premisa mayor, la gracia de Dios es un medio por el cual los seres humanos son purificados y preparados para la santidad perfecta. Premisa menor, el purgatorio es el proceso de purificación que ocurre después de la muerte para aquellos que mueren en gracia, pero necesitan purificación antes de entrar al cielo. Conclusión, por lo tanto, el purgatorio es parte de la gracia divina.
El purgatorio no contradice la gracia de Dios, sino que es una extensión de ella. Es un proceso de purificación para aquellos que son salvos, pero necesitan ser limpios por sus imperfecciones antes de entrar al cielo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 se habla de que todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá nosotros tenemos una idea justamente de retribución. Todos vamos a comparecer y todos vamos a recibir diferentes, ¿verdad? Sentencias, sean buenas o sean malas, ¿no? O retribuciones. Retribuciones sería la palabra exacta, ya que sentencia tiene una connotación mala, ¿no? Todos vamos a recibir diferentes retribuciones. ¿Según qué? Según lo malo o bueno que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la gracia de Cristo, no estamos diciendo que todos van a recibir la misma premiación de parte de Cristo, ya que la propia Biblia nos hace entender que Dios sí va a retribuir nuestras obras según lo bueno o malo que hayamos hecho. Silogismo número 2. La existencia del purgatorio en la Biblia. Premisa mayor. La Biblia enseña que existe un estado de purificación después de la muerte, según lo que se indica en varios pasajes. Premisa menor. En 1 de Corintios capítulo 3 versículo 15 se menciona que si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como a través del fuego, lo que sugiere un proceso de purificación posterior a la muerte. Conclusión, por lo tanto, la existencia del purgatorio está respaldada por la Biblia. Voy a explicar un poquito más sobre este pasaje, ¿ok? El pasaje de 1 de Corintios 3:15 es interpretado por muchos teólogos a lo largo de la historia justamente como una referencia al purgatorio, ya que se nos habla de un sufrimiento previo, ¿verdad?, a la salvación. Por eso dice el texto que muchos serán salvados, pero como por el fuego. Ahora, a mí me gustaría, a mi hermano, que me explique a qué se refiere la Biblia cuando dice que serán salvados, pero como el fuego. No todos, muchos. Aquellos que muchas de sus obras sean quemadas, estos serán salvos, pero como por el fuego. Porque entendiendo el espíritu del contexto, obviamente que aquí se está indicando un tipo, ¿verdad? Un tipo de sufrimiento, ¿no? Una salvación por los pelos, así como lo decimos aquí criollamente en mi país, ¿no? Salvados por los pelos, algo así, para que ustedes entiendan más o menos a lo que apunta este pasaje. Bueno, sigo. Además, en Mateo 12:32, Jesús menciona que todo pecado y blasfemia serán perdonados, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero, lo cual ha sido interpretado también históricamente, incluso por padres de la iglesia como San Agustín y otros, como una justamente posibilidad de una purificación más allá de la muerte. Silogismo número 3 para ir terminando. El purgatorio como una obra de misericordia divina. Premisa mayor. La misericordia de Dios busca la salvación de todos y la perfección final del alma. Premisa menor. El purgatorio es un medio por el cual Dios purifica las almas antes de la entrada definitiva al cielo. Conclusión. Por lo tanto, el purgatorio es una expresión de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no solo es evidente en la salvación, sino también en la oportunidad de la purificación que se le otorga a las almas que han sido salvas, pero que necesitan pasar por un proceso de purificación antes de ver a Dios cara a cara. El purgatorio refleja esta misericordia, ya que Dios no condena a las almas que aún tienen imperfecciones, sino que les brinda una oportunidad para purificarse antes de llegar a la perfección eterna. Ahora, quiero destacar algo. El purgatorio no
se ofrece como una oportunidad para aquellos que están en contra de Dios o viven fuera de la comunión con Dios. La Iglesia Católica es clara: los que mueren con pecados mortales no gozarán de este purgatorio. El purgatorio solamente es para los que mueren en la gracia de Dios. Concluyo. Muy bien. Ok, ahí yo tuve mis 6 minutos. Así que bueno, querido Moncada, te doy los 6 minutos para que trates con mis argumentos, ¿ok? Cuando quieras me avisas y te pongo acá el contador. Perfecto. Ok, voy a empezar. Voy a poner aquí mi tiempo también para llevar control. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones. Y yo apunté algunas cosas de las que he dicho aquí, de lo que es el purgatorio, ¿no? Pero como es una exposición, únicamente voy a hacer una pequeña exposición. Señores, no existe ningún mandamiento ni ningún ministerio en la Biblia que diga que nosotros vamos a pasar por una purificación. Nunca se enseñó, los apóstoles de Cristo jamás enseñaron tal cosa, que había un fuego purificador, y eso no existe en la Biblia. No hay ningún mandamiento de Dios, no existe nada. Es más, no existe ni siquiera una cita de los padres apostólicos hablando de un fuego purificador. O sea, esto no existe, señores. Esto es un invento del catolicismo romano, porque obviamente pues las otras denominaciones pues católicas no creen en el purgatorio. Entonces, pero vamos a enfocarnos históricamente. No se puede probar el purgatorio. Bíblicamente no existe ningún texto de la Biblia que abiertamente hable de un fuego purificador que nos va a limpiar de los pecados. Todos son textos fuera de contexto. Luego se lo voy a ir explicando en el transcurso, pero la Biblia sí es clara y es dura la Biblia con respecto a cómo Dios paga por nuestros pecados. Y esto es importante que ustedes lo entiendan, que no es un invento de los evangélicos, sino que es una realidad, es una verdad absoluta. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos 7:25. Vamos a ver lo que dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, aquí, señores, no hay más ofrenda por el pecado. Es más, lo que es Hebreos en el capítulo 10, versículo 14, nos dice claramente a nosotros que no existe otra ofrenda, que solamente Él pagó por nuestro pecado y con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Fíjate bien lo que dice: pero Cristo, Hebreos capítulo 10, versículo del 12 en adelante, 12, versículo 12 al 13, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, porque el purgatorio sería otro sacrificio. Fíjate bien, dice así: un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, hay un solo sacrificio, pero el purgatorio se convertiría en otro sacrificio. Entonces, no existe de alguna manera que nosotros podamos colocar un purgatorio en la Biblia. Dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. En el 14 dice, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, fíjense bien, hizo perfectos para siempre los santificados. O sea, aquí Él puede mediar por nosotros perpetuamente. Pero el hecho es que el catolicismo coloca un purgatorio que no tiene ningún sustento bíblico, ni ningún sustento histórico, no tiene nada, absolutamente nada, solo interpretación personal del catolicismo y un montón de denominaciones católicas que rechazan también el purgatorio. Entonces, vamos a poner esto: no tiene contexto histórico, no tiene pruebas históricas, no tiene pruebas bíblicas. Lo único que tiene es una tradición y un magisterio católico que no tiene ningún sustento bíblico ni histórico. Ok. Ahora, fíjate bien lo que dice el 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y su mente y escribiré. Y añade, y no, fíjate en lo que dice el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:18. O sea, señores, no existe ninguna ofrenda que nosotros vayamos a hacer a un purgatorio o el que sea una extensión de la gracia. No, la Biblia dice claramente que hay un solo sacrificio por los pecados, porque obviamente se convertiría en otro sacrificio el purgatorio, ir a sufrir 200 años, 300 años, lo cual es totalmente ridículo a la luz de las escrituras. No lo dice la Biblia y este sería el mejor lugar para que lo dijera, pero el 19 más claro todavía dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjate bien, te dice, por la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí podemos observar que solo existe una sola ofrenda por los pecados. Los católicos romanos no tienen cómo demostrar que su purgatorio es bíblico. Ahora, versículos que ellos agarran fuera de contexto, como 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que más adelante lo voy a explicar, es un versículo que está hablando de las obras de los ministros y no está hablando de ningún fuego final para purificar de pecados. ¿Sí? Entonces, por la falta de tiempo no se lo voy a explicar porque solamente estoy haciendo una pequeña exposición del por qué nosotros creemos lo que creemos con respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a esperar lo que diga él y la refutación les voy a contestar a todo lo que diga Lisboa. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, querido. Muy bien, vamos a hacer otro tiempo entonces de... Eran tiempos de 6 minutos, ¿no? ¿O de 7? Disculpa que me olvidé. Tiempo de 6, ¿me estás escuchando? Lisboa, no se te escucha. Ah, disculpa. No se te escucha. No disculpa, tenía muteado ahí. ¿Son tiempos de 6 o de 7 minutos? 6 minutos pusiste. 6 minutos. Tiempo tú y 6 minutos. Está, ok, vamos con los otros 6. Eran 4 tiempos de 6 minutos, ¿no? Muy bien. Entonces, dame un segundo. Arranco, ¿ok? Ok. Perfecto. El hermano Moncada habló 6 minutos, pero no dijo nada. ¿Ok? Miren, dice que no hay un mandamiento al respecto. Obviamente, el purgatorio no es un mandamiento. Porque no es como, mire, no es como que Dios diga, mira, yo te ordeno que vayas sí o sí al purgatorio. No, el purgatorio no es un mandamiento. El purgatorio es una acción de Dios que se contempla en la gracia y en la misericordia de Dios para purificar a los que han de ser salvos si estos mueren en estado de imperfección, no en estado de enemistad con Dios, aclaro, no en estado de enemistad con Dios, sino que si mueren con imperfección. Después dice, los apóstoles no enseñaron nada al respecto, sí enseñaron y le demostré con 1 Corintios, ¿ok? Después dice, no existe nada que haga referencia al purgatorio en la Biblia. Sí, obviamente que sí. Una vez más, yo le cité 2 versículos. Ahora, dice él, Hebreos 7:25, dice Hebreos 7:25, ¿no? Por lo cual Dios puede perdonar perpetuamente a los que se salvan, ¿no? A los que Cristo va a salvar. Escuchen esto. El texto dice que Dios puede perdonar. Que pueda perdonar no quiere decir que perdone perpetuamente. Que sí puede perdonar, nadie lo niega. Ahora, nosotros tenemos que entender esto en su contexto. El hermano parece un calvinista. De hecho, argumenta como un calvinista. Porque él como pentecostal cree que la salvación se puede perder. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo un cristiano puede perder su salvación según su postura? A través del pecado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puede pecar y perder la salvación si Cristo no va a tomar en cuenta esos pecados porque los perdonó perpetuamente? Me gustaría que responda, ya que no respondió a ninguno de los silogismos que yo hice al principio, me gustaría que vaya respondiendo esto. Él cree que la salvación se puede perder. Él cree eso, que la salvación se puede perder. La pregunta es,
¿mediante qué se pierde la salvación? Él dirá, bueno, mediante la apostasía. ¿La apostasía es un pecado? Ahora, Cristo, cuando perdonó perpetuamente, ¿no perdonó la apostasía? Si la apostasía Dios se la toma en cuenta para condenar a una persona o para que la persona caiga de la gracia, entonces, ¿qué pasó? Tenemos un pecado de apostasía que no fue perdonado perpetuamente. Ahora, si él me reconoce que esta persona que cae de la gracia después se arrepiente, pide perdón y vuelve, la pregunta es, ¿para qué va a pedir perdón de algo que supuestamente el hermano Moncada sostiene que ya está perdonado perpetuamente? ¿Para qué va a pedir perdón? Él tendría que enseñar, no pidan perdón cuando pequen. Si ustedes se bautizaron y después pecan, no pidan perdón, porque ustedes ya fueron perdonados, porque fueron perdonados una sola vez y perpetuamente. Por lo tanto, ¿para qué van a pedir perdón por pecados que ya fueron perdonados? Sería insólito, porque yo no creo que Moncada enseñe en sus iglesias que las personas no deben de pedir perdón a Dios cada vez que pecan. Eso sería muy gracioso, ¿no? No creo que el hermano haga eso o predique eso. Dice el hermano, ¿no?, que el purgatorio sería otro sacrificio. No, porque el purgatorio es gracias al único sacrificio. El hermano Moncada tendría que demostrarnos por qué el purgatorio sería otro sacrificio. Nosotros no creemos que sea otro sacrificio, sino que el purgatorio es la gracia que nosotros recibimos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no existiría ni bautismo, ni sacramentos, ni purgatorio, ni nada, porque todo depende del único sacrificio de Cristo. Dice él, cita un versículo que dice, ¿no? Cristo puede mediar perpetuamente, ¿no? Obviamente que Cristo es nuestro mediador perpetuo. ¿Por qué crees que nosotros creemos que vamos al purgatorio? Porque tenemos a un mediador que se llama Cristo. Este mediador que se llama Cristo, cuando nosotros morimos y en estado de imperfección, Él como mediador nos purga de todo pecado mediante el fuego espiritual de este estado, porque no es un lugar, es un estado. El fuego no es un fuego literal tampoco, es el fuego de Dios que nos purifica en este estado que nosotros le llamamos el purgatorio. Ahora, ¿por qué es que somos purgados? Por la mediación de Cristo, porque Cristo intercede por nosotros para que nosotros podamos entrar al reino de Dios sin pecados. Después él dice, cita un versículo que dice, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿De qué pecados no se acordará nunca más Jesús, Moncada? ¿De qué pecados? Según el contexto. ¿De los pecados que ya hemos cometido o de los pecados que vamos a cometer más adelante? Porque si vos me decís que Cristo no se acordará más de los pecados, incluso de los pecados que todavía no cometimos, entonces no habría necesidad de pedir perdón. Me gustaría que tú me respondas, si tú en tu iglesia predicas que no hay que pedir más perdón a Dios, porque ya fuimos perdonados una vez. Bueno, termino por aquí. Creo que no hay mucho más que refutar porque fueron muñecos de paja, ¿no? Cosas que nosotros los católicos no creemos. Así que bueno, ya concluí con los 6 minutos. Vamos a darles los 6 minutos que le corresponde al hermano Moncada para su segundo tiempo de 6 minutos. Moncada, cuando quieras, podés comenzar, ¿eh? Bueno, te pasaste 30 segundos ahí, está bien, pero dale. Si me lo puedes añadir ahí. Dale. Ok, déjame iniciar mi tiempo. Empiezo desde ahora ya. Bueno, vamos a empezar claramente con la premisa mayor. Dice que el purgatorio es una extensión de la gracia, pero no tiene ningún texto de la Biblia que diga que el purgatorio es una extensión de la gracia. Dice que el purgatorio no contradice la gracia de Dios, sí la contradice, porque la Biblia solo habla de un solo sacrificio, no habla que nosotros tenemos que ir a un fuego a un purgatorio, a quemarnos para salvarnos. Dice, todos vamos a comparecer ante Dios ante el tribunal, y él confunde las recompensas, el tribunal de las recompensas con el tribunal de las personas que ya son condenadas eternamente. Eso es una confusión con el catolicismo.
que se le paga a cada persona según su obra. Entonces él confunde la recompensa, un tribunal de recompensas, con un tribunal ya acusativo de irse al lago del infierno. Una distorsión. Luego utiliza Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice que sus obras pasarán por fuego, pero ese versículo, cuando ustedes lo leen en contexto, ese versículo está hablando de los ministros de Dios. Es más, señores, el versículo es bien claro. Con Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15, nos dice claramente a nosotros, ¿sí? Que ese está hablando de las obras del Señor ahí, o sea, bien claro el versículo, señores. Dice, pues si permaneciera en la obra que edificó, recibirá recompensa. Si alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien es mismo, él será salvo, aunque por fuego. Está hablando de las obras. Por ejemplo, las obras de los ministros, en el 12 dice, y si este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, en oraja, la obra de cada uno será manifiesta. O sea, no está hablando aquí, está hablando de las obras que usted hace, que usted va a ser salvo siempre a pesar de que haga obras malas para Dios, como por ejemplo un ministerio de canto, un ministerio de evangelización, de apologética, pero siempre va a ser salvo, a pesar de que no haya servido su ministerio. Pero usted ha sido un hijo de Dios, lo hizo mal, no va a recibir recompensa, lo que dice el 14. Entonces ahí miramos el desconocimiento que hay con el catolicismo, ¿no? Ahí queda totalmente refutado. Y dice que yo explique por qué será salvo, de qué será salvo. Bueno, obviamente será salvo siempre la persona. Obviamente no cambia el hecho de que tú hagas un ministerio mal, sino que Dios no te va a recompensar por un acto que hiciste mal, una obra que hiciste mal. Y ahí está la explicación. Luego toma Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, y dije que los pecados no serán perdonados, ese pecado no le va a ser perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Pero esto está hablando de los pecados aquí en la tierra, del siglo venidero. No está hablando del otro mundo. Entonces los católicos tienen que colocar a Mateo 12, 31 como que está hablando del más allá. Pero el versículo está especificando que no le será perdonado. Está haciendo una afirmación. Así que eso está fuera de contexto, señores. Ahora él dice que nosotros necesitamos pasar por un fuego purificador antes de entrar al cielo. Y luego dijo que yo no contestaba las preguntas. Y cuando que ya le expliqué en la explicación, le dice claramente que hay un solo sacrificio por los pecados. Ahora él se enredó con Hebreos 7:25, donde dice que puede perdonar perpetuamente y que si yo cometo apostasía, ya está perdonado. Pero eso es erróneo. ¿Por qué? Porque dice que yo no creo en pérdida de salvación, pero el detalle es, Lisboa, que aquí está hablando que es un solo sacrificio el que te salva. Y tú estás recibiendo el perdón perpetuamente. Él dice que intercede perpetuamente por nosotros. Obviamente que tiene que existir la fe y el arrepentimiento para que tú estés dentro de Dios y no rompes la comunión con Dios. Y a eso le llamamos apostasía, señores. ¿Sí? Dice que la apostasía no tengo que pedir perdón, ya no necesita, porque ahí dice perpetuamente, no. Pero ahí obviamente que el arrepentimiento se antepone y dice que no hay más sacrificio por el pecado. Eso se lo expliqué con Hebreos 10:18, Hebreos 10:18 y Hebreos 10:14, una sola ofrenda. No lo pudo refutar. Ahora miren, esto sí es gracioso y es denigrante. Miren lo que dice. Dice que el purgatorio es la misma gracia de Dios, o sea que el purgatorio es Dios. Esto es bastante gracioso. Y esto sí es una reverenda falacia del catolicismo. Decir que el purgatorio, dice que el purgatorio no es un lugar, sino que es una condición o un estado. Y entonces dice que el purgatorio es Dios. Fíjense bien qué barbaridad eso. Porque si es gracia de Dios, obviamente, entonces es Dios. El purgatorio es Dios, según el catolicismo. Es bastante ridículo eso. Dice que no necesitamos pedir perdón porque como ya es perpetuamente, entonces no necesitamos nosotros pedir perdón. El detalle, señores, que no existe ningún dichoso purgatorio. El catolicismo saca fuera de contexto los textos de la Biblia cuando la Biblia habla de un solo sacrificio por los pecados. Ahora, no podemos considerar, dice que yo considero un sacrificio extra. Lo es, obviamente un sufrimiento, es otro sacrificio.
Porque si Cristo ya pagó por mis pecados, señores, hasta por sentido común es mejor pensar que Cristo me salvó y no pensar que yo me voy a ir a salvar a un fuego purificador. Hasta por sentido común es mejor no ser católico. ¿Por qué? Porque ustedes están descalificando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Hasta por sentido común es mejor no ser católico, porque estás refutando y descalificando el sacrificio del Señor, porque estás poniendo otro sacrificio, ya entonces ya el sacrificio de Cristo lo estás descalificando. Aunque ellos digan en su catecismo, no, es que nosotros consideramos como parte de la gracia el purgatorio. El problema es que la Biblia no lo avala. Ese es el problema. No tiene ningún aval bíblico y es una doctrina que no la creen las otras denominaciones católicas. Ahí cierro. Muchas gracias. Hermanos, ahora sí me escuchan los hermanos del otro lado. Mira, para hacerlo un poco más entendible, porque sinceramente no entendí tus argumentos, no los entendí para nada. Vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas que me parece que podríamos interactuar mejor y podríamos entendernos un poco más, ¿no? Podríamos entendernos un poco más. Así que bueno, mira, vamos a hacerlo así. 1 minuto para formular una pregunta y 3 minutos para responderla y 2 minutos después para la contrarrefutación a la respuesta. ¿Qué te parece? Al menos, no sé, 3 preguntas. ¿Qué te parece? Excelente. Ok, perfecto. Muy bien, mira, comienzo yo porque como he comenzado, entonces comienzo. La pregunta es, ¿vos crees que los cristianos, una vez que fueron bautizados y perdonados, pueden volver a pecar y si pecan, deben de pedir perdón a Dios? Tu pregunta, déjame aclarar aquí, ok. Tu pregunta es que si una persona ha sido bautizada, ¿puede volver a pecar? Exacto. Y si cuando peca tiene que pedir perdón. Claro, tiene que pedir perdón. Obviamente, tiene que pedir perdón porque obviamente tú vas a dar la evidencia de que cometiste un error. La Biblia dice claramente que nosotros, los cristianos, no practicamos el pecado, pero estamos distanciados a caer en tentación. Por eso es que la Biblia te dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea, la diferencia de un cristiano es que un cristiano no practica el pecado, pero puede caer en tentación. Esa es la diferencia que tenemos con las personas que no son cristianas. Nosotros no buscamos a pecar, pero podemos caer en una tentación. Entonces, obviamente, tenemos que dar evidencia de que Dios nos redarguye. Y el Espíritu Santo inmediatamente nos dice, hiciste mal y tienes que pedir perdón y dar los frutos. ¿Sí? Creo que he sido específico en eso, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Moncada. Ok, voy con mis 2 minutos de refutación. Como ven, queridos hermanos, el hermano Moncada reconoce que a pesar de haber sido perdonado una persona, puede volver a pecar. Y cada vez que peca, debe de volver a pedir perdón. Porque obviamente necesita nuevamente el perdón de Cristo, el perdón de estos pecados que ha cometido. Obviamente que tanto Moncada como nosotros los católicos vamos a creer que este perdón que Cristo le va a dar al cristiano que se arrepiente después de haber pecado va a ser gracias al sacrificio de Cristo. Pero obviamente que el que peca, aún habiendo sido perdonados en el pasado, si vuelve a pecar, debe de arrepentirse y Cristo le vuelve a perdonar. Por lo tanto, acá nos deja muy claro el hermano Moncada que esto de el perdón perpetuo no se debe de entender como, Cristo te perdonó una vez y ya no debes pedir más perdón porque ya Cristo no te va a contabilizar ningún pecado más. No, Cristo sí toma en cuenta los pecados y Cristo sí quiere que el cristiano se arrepiente y pida perdón y Cristo sí va a volver a perdonar gracias, obviamente, al sacrificio
de la cruz. Así que bueno, muchas gracias, Moncada, por dejar esto muy claro, ¿no? De que el cristiano debe de arrepentirse porque el cristiano puede contaminarse nuevamente por medio del pecado. Y nosotros creemos que en el purgatorio, justamente si una persona muere imperfecta porque no tuvo tiempo de remediar estas imperfecciones, no estoy hablando de pecados mortales, si mueren estas imperfecciones, como no pudo pedir perdón, entonces Cristo va a purificar a esta persona, extendiéndole la misericordia para que esta persona pueda entrar en un estado de perfección al reino de Dios. Ok. Vamos con tu pregunta, querido. Bueno, mi pregunta es, Lisboa, ¿existe algún versículo en la Biblia donde diga que nosotros tenemos que orar por las misas del purgatorio, por las almas del purgatorio? Mandamiento del Señor Jesucristo en la Biblia. ¿Me das el pasaje de la Biblia, el texto de la Biblia, donde diga que nosotros, fíjate bien, donde diga exactamente nosotros, que nosotros debemos orar por las almas del purgatorio? Ok, sí, Macabeos. En Macabeos se dice que nosotros debemos de orar por los difuntos. Yo te respondí, brother. Bueno, me gustaría que me dieran la geo, porque yo entiendo que Macabeos no habla de, incluso Macabeos no está hablando de oración, pero ¿dónde está la gran comisión de Cristo? O sea, es el que quiero yo, de Cristo, de los apóstoles. Vos me pediste un versículo y yo te lo di. Bueno, pero sí, pero me estoy refiriendo a los apóstoles de Cristo, así como la gran comisión del bautismo. ¿Dónde está eso? Ok, hay muchas cosas que Cristo no dio. Responde, o sea, simplemente objetá y seguimos, ¿ok? Si no te pareció, si no te pareció buena la respuesta, hace tu contrarrefutación y seguimos, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, continúo con mis 2 minutos. Bueno, aquí la pregunta es, ¿saben por qué les hago esta pregunta? Porque no tienen cómo responder. Si el purgatorio fuera cierto, tendría que estar literalmente, porque sería una práctica muy común. Pero obviamente no existe ningún mandamiento en la Biblia, vaya a rezar por los muertos, haga esto, ni de los apóstoles, ni del Señor Jesús. Y sacan de un libro apócrifo, un propio libro apócrifo, que dice claramente en la terminación del libro Macabeos, este libro yo lo escribo, si hay algún error, pues hice todo lo mejor que yo pude. Eso no es palabra de Dios. El propio libro de Macabeos declara que no es inspirado por Dios. Así que el libro de Macabeos no es un libro inspirado por Dios, primeramente. Y lo segundo que miramos nosotros es que no existe, pero él diría, si existe un purgatorio, tendría que haber una comisión, tendría que el Señor Jesucristo ordenarle a los apóstoles que hicieran misas, que hicieran por los muertos, pero no existe nada de eso. Es un invento del catolicismo y del catolicismo romano, porque las otras denominaciones no aceptan el purgatorio, denominaciones que son más antiguas que la Iglesia Católica Romana. Y entonces, imagínense ustedes, hay una pelea de conflicto aquí que no hay una capacidad ni histórica ni una fuente histórica confiable, no existe ningún contexto bíblico y solamente existe una tradición católica romana que se ha inventado un purgatorio que tienen origen en el paganismo. Porque eso tiene origen en el purgatorio. ¿Dónde está el origen? En el misticismo. ¿De dónde se inventaron el purgatorio? El purgatorio es inventado en el misticismo. Ahí donde van a encontrar ustedes el purgatorio, un lugar donde iban a purificarse y todas esas tonterías que se ha inventado el catolicismo romano, el sincretismo. Señores, no existe ni un solo comisión ni pasaje bíblico que hable de algún purgatorio o fuego purificador. Así es que, bueno, tómenlo en cuenta. Gracias. Ok, muchas gracias, Moncada. Vamos con mi siguiente pregunta. Te voy a leer un versículo. Este versículo se encuentra en Colosenses, perdón, a ver. Sí, aquí. Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Escucha bien. Completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Te hago una pregunta, querido Moncada. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con completando lo que le faltó
a las aflicciones de Cristo. Cuando quieras, ¿eh? Ok. Deme un segundo nada más para poner mi cronómetro aquí. Tengo 3 minutos para contestar, ¿no? Sí, 3 minutos. Ok, bueno, perfecto. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 25, dice. Ahora dice, ahora parezco, el 24, ahora me gozo en lo que parezco por vosotros y cumplo. Este es el ministerio de los gentiles, lo que sufría en la carne sobre el ministerio que tenía el apóstol Pablo hacia los gentiles. Aquí está hablando del evangelio que él estaba sufriendo. Entonces, ahí está hablando del padecimiento que tiene el cristiano, obviamente, pero eso está hablando en la tierra. No está hablando de ningún purgatorio. Recordemos que cuando las personas mueren, ¿sí? Van a hacer ya la ofrenda o cualquier cosa por el pecado ya no existe. Ya no hay segundas oportunidades, señores. No existe una segunda oportunidad. Entonces, cuando dice, ahora me gozo y me parezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Obviamente, él está padeciendo por la predicación del evangelio, el ministerio del apóstol Pablo, que él tenía que sufrir, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense bien. Entonces, aquí está hablando del sufrimiento que tenía él aquí en la tierra. No está hablando de ningún sufrimiento allá en el más allá o que iba a guiar. Eso ya está fuera de contexto. Así que, señores, eso nos queda bien claro a nosotros. Y nos dice el 26, nos dice el ministerio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora me ha sido manifestado a sus santos. Señores, claramente el apóstol Pablo trae revelación del ministerio. El ministerio de él, que viene fundado en la fe que es Cristo. Lo que él tenía que pasar por el ministerio que Dios había puesto en él para llevar el evangelio a todas las personas. De eso está hablando ese texto. No se puede hablar de un texto como que está sufriendo, como que va a sufrir en un purgatorio o necesite pagar por los pecados. No, está hablando del ministerio que él tenía que presentar, el evangelio, que estaba anunciando la palabra de Dios. Lo dice claramente el texto. Ahora, vamos al siguiente punto, señores. No existe ningún mandamiento ni comisión de Cristo ni de los apóstoles de Cristo mandando a hacer misas por muertos. Yo no veo a ninguno de ellos, porque esto es ilógico, decir que alguien va a pasar por un purgatorio. Obviamente todos tendríamos que pasar por ese dichoso purgatorio, porque nadie es perfecto. Entonces, obviamente todos tendrían que pasar por el purgatorio. ¿Y para qué vino Cristo si nosotros vamos a salvar, a hacer una purificación por medio de un purgatorio? Entonces ellos desconocen ese contexto bíblico, ¿no? Bueno, ahí termino con mis 3 minutos. Ok. Bueno, muchas gracias, Moncada. Perfectamente ustedes pudieron ver cómo el hermano Moncada tuvo que hacer muchas, bueno, malabares, ¿no? Malabares para poder dar una respuesta. El contexto es claro. Este pasaje tiene un sentido salvífico, tiene un sentido redentor, tiene un sentido soteriológico, porque obviamente Pablo está relacionando su aporte, su sacrificio, con los sacrificios de Cristo, justamente para la salvación de esas personas a las cuales Cristo les encomendó. Le encomendó a él, específicamente a él, ¿no? Ahora, este pasaje claramente nos está mostrando que nosotros podemos tener parte en el sufrimiento de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Justamente esta es la idea del purgatorio. Nosotros nos unimos a Cristo, padecemos con Cristo, sufrimos con Cristo, justamente por causa de nuestra redención. A ver, la redención de Cristo tiene que ver con nosotros. El plan de la salvación tiene que ver con la redención. Todo lo que involucra la iglesia, los sacrificios, los sacramentos, nuestra vida en obediencia, etcétera, tiene que ver con esta redención. Todo gira alrededor de esta redención. Por lo tanto, Cristo, en su voluntad, nos hace parte
de su sacrificio. Por eso dice Pablo de forma clara y contundente, miren, lo vuelvo a citar, lo dice de forma muy contundente. Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que sufro. Pablo está hablando de sufrimiento, ¿ok? Y completo en mi carne las aflicciones de Cristo. Escuchen, completo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo. Básicamente Pablo se siente uno con Cristo y participa de las aflicciones de Cristo. Esto es lo que nosotros también recibimos cuando pasamos por el purgatorio. Nos unimos a Cristo, sufrimos con Cristo justamente por causa de nuestra redención. Ahora, el purgatorio no es una segunda oportunidad, Moncada, porque la Iglesia Católica es clara. El que muere fuera de Cristo se va para el infierno. No hay vuelta de hojas. El purgatorio solamente es para aquellos que mueren en Cristo y en la gracia de Cristo. Muy bien, cierro ahí. Vamos con tu última pregunta, Moncada. Ok. Mi siguiente pregunta es: ¿existe algún verso de la Biblia que hable, fíjate bien, que hable que el purgatorio es Dios? ¿Existe algún texto de la Biblia que diga que el purgatorio es gracia de Dios? A ver. Ok, sí, entendí la pregunta. Tengo 3 minutos para responder. Pongo acá el cronómetro. Bueno, Moncada parece un soloísta bíblico, ¿no? De esas personas que quieren que vos le muestre pasajes explícitos en la Biblia. Es tremendo, ¿no? Porque cuando vos le pedís, mostrame en la Biblia un pasaje que diga, tenés que ser sola escritura. Ellos dicen, no, eso no, nosotros no somos soloístas bíblicos. Pero ahora él exige que un versículo que se diga de forma explícita, como si fuera un soloísta bíblico. Pero nosotros lo hacemos mediante inferencias y conclusiones que, bueno, son evidentes a través de la lectura del pasaje. Y esto tiene que ver una vez más con Corintios. Corintios habla justamente de que las personas van a recibir una retribución por sus obras y que nosotros vamos a ser probados por el fuego, ¿verdad? Vamos a ser probados por el fuego, pero algunos, cuando sean probados por el fuego, se salvarán, dice, se salvarán como si hubiesen pasado por fuego, se salvarán por fuego, ¿no? Esto para nosotros es una clara evidencia de que después de la muerte, incluso después de la muerte, muchos seremos salvos, pero por la pura y infinita gracia de Dios, que por causa de nuestra imperfección, nuestras obras pueden ser quemadas, ¿no? Nuestras obras pueden ser que no sean las suficientes como para que nosotros entremos ya de una como santos al reino de Dios. Pero Cristo, a pesar de nuestras imperfecciones, nos va a salvar pasados como por el fuego. Esto es una clara referencia, claro, en un sentido figurado, a lo que sucede en el purgatorio. Cristo nos va a salvar como por el fuego. Ya te contesté, querido hermano Moncada. Bueno, voy con mis 2 minutos entonces. Bueno, mi pregunta fue que si hay algún versículo que hable que el purgatorio es la gracia de Dios o algo de eso. Simplemente no existe. Y no es que yo sea soloísta bíblico, simplemente que el catolicismo se ha inventado cosas que no tienen sustento ni bíblico, ni histórico, ni nada. O sea, se lo han sacado de la manga. Pero ¿dónde está el purgatorio? En el paganismo, en el misticismo, ahí está el purgatorio, pero en la Biblia no existe. No hay ni una sola comisión. Lo que le estoy pidiendo yo no son textos aislados, un versículo sacado fuera de contexto como el que saca él, primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Obviamente que no. Aquí le estoy expresando, incluso él cuando le estoy expresando de las obras de los ministros ahí,
que habla de 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, que serán recompensados y será salva esa persona, pero no está hablando de que hay otra ofrenda por el pecado, porque si es una otra ofrenda, aunque él diga que no, sí lo es. Obviamente un sufrimiento, pero eso no existe. La Biblia dice claramente que nosotros somos salvos por medio de la sangre de Cristo. Ahora, con respecto a él cree cuando dice perpetuamente, está hablando de que él intercede perpetuamente por nosotros. No hay más ofrenda por el pecado. Aquí el hecho es de que no existe ni siquiera una comisión, no existe ningún mandamiento, no existe absolutamente ninguna declaración del Señor Jesús que tengamos que orar por muertos en el cielo. No existe nada, señores. No existe ninguna comisión. Entonces son puras apreciaciones gratuitas del catolicismo. Salgan del catolicismo, la Iglesia Católica obviamente no es la Iglesia de Cristo y está en violación a los mandamientos de Dios. Eso lo podemos observar a la luz de las Escrituras. Ahora, el soloísmo bíblico no lo estoy cometiendo yo, simplemente estoy exponiendo que él no tiene ningún fundamento, ni bíblico, ni histórico, ni nada. Solamente una tradición oral que no tiene ningún sustento histórico ni bíblico. Así que con eso cierro mis 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Moncada. Ya hemos concluido. Te doy un minuto para que te despidas, para que ya cerremos. Te agradezco por haber participado de este pequeño debate, ¿eh? Bueno, primeramente, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad siempre de predicar el evangelio. Primeramente, pues gracias Lisboa también. Me gustó el debate. Tal vez en otro hacemos otro compartimiento. Si recuerden eso, Dios los ama a todos. Yo no voy a hablar ya del debate porque es una despedida nada más. Despedirme de todos ustedes. Cristo los ama a cada uno de ustedes y Dios murió por ustedes para darles vida eterna. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Sea que estén de acuerdo conmigo o no, siempre comenten con respeto y pues Dios los bendiga a cada uno. Pasen un feliz año y Dios me los bendiga a las personas por si no los vuelvo a ver. Muchísimas gracias, Lisboa, por la participación. Pues, siempre somos amigos, no tenemos que estar enviados. Estos son temas teológicos, ¿no? Se ponen a veces ardientes, pero ustedes saben, ¿no? No es una pelea así como nos vamos a agarrar de los pelos. No tengo guantes. Yo soy un evangelista, no soy un boxeador. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Y muchísimas gracias a ti, Lisboa, también. Muchas Gracias, gracias. gracias, brother. Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga grandemente.